Bienvenidas a un episodio más de la serie Sabiduría para el Día a Día. Las semanas pasadas hemos venido hablando sobre muchas enseñanzas que en verdad resultan de consejos sabios para ponerlos en práctica de nuestra vida diaria, ¿no? ¿Basados en qué? En los libros de la Biblia, de Job, Salmos, y hoy estamos entrando a un nuevo libro que se llama Proverbios. ¿Qué son los proverbios? Son como refranes, pero que encierran verdades profundas y probadas con el tiempo, que si les prestamos atención a estas y las consideramos en nuestra vida práctica, nos ayudarán a tomar sabias decisiones y a vivir acertadamente en tiempos en los que hay tanta confusión y en medio de un tiempo que es tan cambiante, ¿verdad? Los proverbios no son promesas. Algunas personas creen que son promesas. No lo son. Son principios para vivir sabiamente, ¿ok? Por eso es que el tema de hoy se titula Respuestas de Dios cuando no sabemos qué decisión tomar. ¿Te ha pasado que alguna vez has estado frente a diferentes circunstancias o episodios en tu vida en los que no has sabido qué hacer, qué camino seguir, qué decisión tomar? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Sabes que los proverbios son una colección de consejos que están condensados para nuestro beneficio, para vivir la vida acertadamente? Eso significa vivir sabiamente. Y seguro que estarás de acuerdo conmigo que si hay algo que realmente necesitamos en la vida es sabiduría. Sabiduría para actuar, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para proyectarnos. Para todo necesitamos sabiduría, ¿verdad? Y muchos confunden la sabiduría con, digamos, con la inteligencia, con el conocimiento, con la ciencia, pero realmente no es eso, ¿no? Y también hay una diferencia muy grande entre lo que es la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de Dios. ¿Y sabes qué? Realmente hay que hacer una pequeña diferenciación, porque seguramente tú conoces a personas que son muy inteligentes, que tienen mucho conocimiento de cultura en general, pero que actúan en forma insensata, ¿verdad? Y también te has encontrado, por el contrario, con personas sencillas que de repente ni siquiera tienen un mayor nivel académico, pero que de sus labios fluye, brota sabiduría pura, ¿verdad? Y sabes que en palabras sencillas, quiero decirte que la sabiduría desde una perspectiva bíblica se define como la capacidad que viene de Dios, no de nosotros, de Dios, para vivir la vida en forma acertada, sabiendo cómo responder en forma prudente y adecuada en toda circunstancia que nos toca vivir. Entonces, la sabiduría de Dios, si es que la adquirimos, va a actuar como una guía, como una orientación, ¿verdad? Para darnos discernimiento y darnos prudencia para tomar decisiones acertadas cuando no sabemos qué decisión tomar. ¿Se entiende? Entonces necesitamos sabiduría de Dios para poder aprender a tomar decisiones sabias en nuestra vida. Vamos a leer un primer proverbio que se encuentra en el versículo 9, capítulo 9, versículo 10, que dice: El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. El temor del Señor es la base de la sabiduría y conocer al santo, conocer a Dios, da por resultado el buen juicio. El texto nos dice que si queremos convertirnos en mujeres sabias, debemos temer al Señor y debemos conocer al Señor íntimamente, tener una relación cercana con Él, conocerle a través de la lectura y la meditación de su palabra, porque Dios se ha revelado completamente en su palabra, en la escritura, en la Biblia, ¿no? Si queremos conocerle, la mejor forma es justamente yendo allí a ver cuáles son los atributos de Dios, cómo es el pensamiento de Dios, cuáles son los planes, los propósitos de Dios para los seres humanos, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Si queremos adquirir sabiduría, tiene que ver con temer a Dios y conocerle a Él, y el conocimiento puede venir por estudiar y meditar en su palabra. Vamos a leer otro proverbio que dice en el capítulo 2, versos del 1 al 6, que dice lo siguiente: Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la recibes como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Dice que para saber cuál es el temor de Dios tenemos que
Primero, atesorar sus mandamientos, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos va a dar prudencia, nos va a dar discernimiento, nos va a ayudar realmente a considerar a Dios en todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Eso es temer a Dios, tomarla en cuenta en nuestra vida. Vivir con la conciencia de que Dios está presente en todas las cosas que hacemos. ¿Sí? Ok, y dice también el versículo último que hemos leído que el Señor es el que da la sabiduría y de sus labios brotan inteligencia y conocimiento. ¿Cómo podemos saber qué es la sabiduría que viene de Dios? Leyendo su palabra. En este texto nos encontramos frente a un condicional. Si te das cuenta, nos dice que si recibimos las palabras de Dios y las guardamos en nuestra mente, si buscamos la sabiduría, la prudencia, entonces aprenderemos a temer a Dios y podremos conocer verdaderamente a Dios. También nos dice que de sus labios brotan el conocimiento y la inteligencia. ¿Te das cuenta? Lo que necesitamos es conocer a Dios por medio de su palabra, guardarla en nuestro corazón, porque de allí procede la dirección, las pautas de vida, los principios de vida para vivir en forma acertada. Y si damos prioridad en nuestras vidas a la lectura de la Biblia, podremos conocer a Dios en forma intencional. Podremos temer a Dios, que significa tener esa conciencia, como te explicaba hace un instante, que cualquier cosa que hagamos lo hacemos delante de la presencia de Dios. Y eso va a hacer que deseemos honrarle y alabar su nombre. ¿Te das cuenta? Al conocer cada vez más a Dios en cuanto a sus pensamientos, sus planes, sus propósitos para nuestras vidas, nos convertiremos cada día más en mujeres sabias, que actúan con prudencia, no solamente en algunas circunstancias, sino en todo momento, en toda ocasión, en las ocasiones que nos resulta más fácil relacionarnos, enfrentar los temas y también en las situaciones difíciles que nos toquen vivir. Me gustaría que podamos meditar en algunos de los proverbios, solo algunos, como para tener un acercamiento a cuáles son esos recursos que nos ha dejado Dios en su palabra, como para que nos podamos convertir verdaderamente en mujeres sabias. Y la forma de lograrlo es considerando aquellos consejos que vienen de Dios y que muchas veces son advertencias para dejar de hacer las cosas que nos van a llevar justamente a hacer lo contrario a una mujer sabia, ser mujeres necias. Y también considerar esas pautas que nos llevan a actuar y a vivir de una forma que realmente agrada a Dios y que finalmente es con sabiduría de Él. Vamos a leer Proverbios 11:22 que dice, escucha bien por favor, dice, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Fuerte y claro, ¿verdad? Una mujer que es agraciada y que invierte tiempo y esfuerzo en su arreglo personal, lo cual está bien, pero que no es prudente, que es indiscreta con los temas que probablemente se los han confiado en un momento de privacidad, entonces esas mujeres dice que pueden ser como si tuvieran algo hermoso, pero que realmente no le corresponde a esa figura, ¿no? Que es la de es un anillo de oro en un cerdo. ¿Te das cuenta? Así está la comparación. Pueden tratarse de conversaciones que se han dado en un marco realmente entre amigas, entre padres, con el esposo, con diferentes personas. Y lo que hacemos realmente cuando somos imprudentes o indiscretas es exponer a esas personas que han confiado en nosotras. ¿Y sabes qué? Eso no es lo peor. Lo peor es que realmente cuando somos tan ligeras en contar los temas de otras personas, dejamos de ser mujeres confiables. Ah, y lo que debemos considerar es que en esas circunstancias no tenemos cautela para guardar un secreto o lo que sabemos de alguien y que definitivamente no hay ninguna necesidad de que otras personas se enteren o sepan de esas cosas que nos han contado en privacidad, ¿verdad? Y en confidencialidad. Y esta actitud de indiscreción puede generar
conflictos e incluso muchas veces puede terminar rompiendo las relaciones. Considéralo. Otro proverbio que nos puede ayudar a recapacitar sobre nuestra forma de vida está en Proverbios 17:1, que dice: mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. ¿Cómo es el hogar donde vives? ¿Qué tipo de atmósfera se respira en tu hogar? ¿Reina la paz? ¿O más bien las peleas se han vuelto algo cotidiano? Piénsalo, por favor. Lo que acabamos de leer es que es mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. ¿Sabes que el tipo de alimento que escojamos poner sobre nuestra mesa pasa a un segundo plano por completo y hasta se vuelve irrelevante cuando realmente el ambiente es hostil? De nada sirve consumir alimentos caros o de mejor calidad si cuando te sientas a la mesa no se hablan, hay indiferencia, hay resentimientos, hay rencores, hay amarguras que están dentro del corazón. Quiero que leamos ahora otro texto, que está en Proverbios también, en el 21:19, dice lo siguiente: es mejor vivir en el desierto que convivir con mujer peleonera y agresiva. Otra vez, es mejor vivir en el desierto que convivir con una mujer peleonera y agresiva. Qué fuerte, ¿no? Mejor es vivir, dice, en un lugar que es desértico, donde no hay ninguna posibilidad de tener algo para sobrevivir, que convivir con una mujer que es peleonera y es agresiva. ¿Te identificas con esta clase de mujer? ¿Sabes qué? Parece un poco difícil de aceptar, pero es muy sutil. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando alguien en tu hogar piensa o afirma algo con lo que tú no estás de acuerdo? ¿Cómo reaccionas cuando sientes o crees que alguien en tu casa o en otros ambientes está siendo desconsiderado contigo, poco amable o injusto contigo? ¿Cómo reaccionas? Piénsalo, por favor, por un momento. ¿Levantas la voz para hablarle fuerte? ¿Le dices cosas desagradables con la intención de lastimarlo, de dañarlo, dañarla, lastimarla? ¿Le dices cosas que sabes que pueden realmente herir su corazón? Porque lo que estás buscando en el fondo es vengarte, hacer sentir mal a esa persona de la manera que te ha hecho sentir mal a ti. Piénsalo. ¿Qué logras con esa actitud? ¿Ganar la discusión? ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? ¿Rompiendo la comunicación? ¿Despertando resentimientos o amargura en el corazón de esa persona? ¿Vale la pena? Estos son proverbios que traen sabiduría para nuestras vidas. Para aplicarlos en nuestro día a día, nos deben llevar a reflexionar y a tomar decisiones frente a Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como mujeres necias o como mujeres sabias? Vamos al otro proverbio que se encuentra en el capítulo 10, versículo 19. Fíjate lo que dice. En las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. En las muchas palabras, cuando uno habla muchísimo, dice, no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. ¿Qué nos dice Dios sobre cómo debemos responder? Siendo prudentes y poniendo freno a nuestros labios cuando sabemos, cuando tenemos la seguridad que si hablamos estando con ira o sin pensar, de seguro vamos a pecar contra Dios y contra otras personas, porque probablemente van a salir palabras ofensivas, van a salir palabras hirientes, palabras de humillación, de desdén, de desprecio, ¿no? Entonces, con esas palabras hirientes realmente estamos actuando como si fuéramos mujeres necias, ¿no? Y en realidad deberíamos pensar en que, aunque nos arrepintamos de lo que dijimos, lo que ya se dijo no se puede revertir. ¿Se entiende lo que digo? Uno puede llegar a una reconciliación y uno puede llegar a perdonar a las personas, pero eso que se dijo ya no puede volver atrás, ya está en el corazón y en la mente de esa persona que lo recibió. Y sabes qué,
la manera de cómo usamos nuestra boca y las palabras que salen de nuestros labios muestran lo que hay verdaderamente en nuestro corazón y hablan también de nuestro carácter. A continuación vamos a ver otro consejo de Dios. En Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sabes qué? Todos los días tenemos que tomar decisiones sobre cómo responder, cómo reaccionar, contestar o actuar frente a distintas situaciones, dentro y fuera del hogar. Y aquí el consejo de Dios es que mejor tardemos en airarnos, en enojarnos, en fastidiarnos, ¿no? Inclusive de mostrar ese dominio propio que tanta falta nos hace muchas veces, sobre todo en esas situaciones en las que se eleva el tono y el calor de la discusión y podríamos lastimar y ofender de una manera que, que puede realmente convertirse muchas veces en irreversible porque el daño que se causa realmente es muy grande, ¿no? Así que vale la pena realmente mirar qué es lo que dice Dios. Dios dice que debemos refrenar nuestros labios, debemos tardarnos en airarnos y debemos también dominar nuestro espíritu. Obviamente, eso no es tan fácil y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de su Espíritu Santo, para que realmente podamos tener victoria en esas situaciones. Por eso es importante conocer a Dios, saber qué piensa Él y saber de qué manera nosotras podemos vivir es para agradarle y en obediencia a su palabra. En la medida que lo hagamos, vamos a ir adquiriendo cada día más y más sabiduría para nuestro día a día. Y sabes que cuando nosotros tardamos en airarnos, entonces no damos lugar a que esa conversación o esa discusión se escape, ¿no? de las manos. Y es importante considerar el corazón de la otra persona antes de querer imponer nuestro punto de vista, ¿no? La sabiduría que encontramos aquí es para el día a día. Y eso es esta serie, de eso se trata esta serie, ¿no? Y mucho más cuando empezamos a leer el libro de Proverbios, que vemos muchos principios de vida que nos pueden ayudar a actuar y a convertirnos en mujeres sabias. Vemos que a lo largo de estos proverbios que hemos revisado, todos apuntan a lo mismo, y es desarrollar un carácter que es semejante al que Dios quiere que tengamos, un semejante al de Jesucristo, ¿no? Si también tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer, debemos buscar sabiduría de Dios por medio de su palabra. Y podríamos bien comenzar leyendo el libro de Proverbios si queremos encontrar algunas pautas y principios que nos ayuden para nuestro día a día y para tomar decisiones también. Y podríamos estar pensando en muchas cosas, ¿no? Pero vale la pena que revisemos conscientemente, voluntariamente, la palabra de Dios. La revisemos y podemos hacerlo, como les decía, empezando por Proverbios si queremos encontrar cuál es la sabiduría de Dios. Vamos a leer Proverbios 16:20 que dice, los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Sabes, muchas veces cuando no sabemos qué decisión tomar ni qué camino seguir, necesitamos recurrir a Dios, quien es el único que puede darnos una guía adecuada y darnos instrucciones o pautas de vida para que nos vaya bien. Si decidimos, por supuesto, considerar el consejo de Dios y obedecerlo, ¿no? Si lo hacemos, pronto te darás cuenta que sin importar las circunstancias, habrá gozo en tu corazón. Porque lo que dice este proverbio es que los que confían en el Señor se llenarán de gozo. ¿Sabes por qué? Porque esas pautas que vienen de Dios nos van a ayudar a vivir en forma acertada, con sabiduría. Y eso indefectiblemente va a traer mucha alegría a nuestro corazón. La Biblia completa es un manual de vida que está a nuestro alcance, donde podemos encontrar el consejo y la sabiduría que vienen de Dios para tomar decisiones sabias y para vivir una vida en forma acertada.
Y tal vez estás tomando decisiones confiando en tus instintos, de repente dejándote llevar por tus sentimientos o tu criterio personal. Pero recuerda que todas las decisiones que tomemos siempre van a traer una repercusión, sea favorable o desfavorable para nuestra vida. Y si hasta aquí has estado tomando decisiones por tu propia cuenta, por tu propio criterio, por siguiendo tus instintos o tus sentimientos, y te has dado cuenta que no te ha ido bien, tal vez sea el momento de considerar tomar estos principios de vida que vienen de la palabra de Dios y empezar a obedecerlos para ver cómo empiezas a encontrar bendición y contentamiento en tu corazón al vivir cada día con la sabiduría que viene de Dios. Pero tenemos que tomar una decisión cada día, ¿verdad? Vivir bajo nuestros propios criterios o tomar la sabiduría que viene de Dios y que encontramos a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque encontramos realmente en ella un manual de vida que nos da las pautas y principios para poder vivir en forma sabia. No solamente tomar decisiones con sabiduría, sino actuar con prudencia, con discernimiento, dejando de ser mujeres que más parecen necias. Señor, ayúdanos realmente a considerarlos. No solamente, Señor, en momentos específicos en los que tomamos decisiones, sino en nuestro día a día. Ayúdanos, Señora, a ser mujeres sabias que te agradan a ti, que viven con esa conciencia de que todo lo que hacemos estamos haciéndolo siempre delante de tu presencia, que podamos tener temor de ti, que podamos realmente querer agradarte a ti, vivir para ti. Y sabemos, Señor, que la única forma de hacerlo es tomando en consideración los principios de tu palabra, obedeciéndolos de verdad de todo corazón. No solamente cuando nos hacen falta, sino en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, realmente porque nos has dejado todo este conjunto de principios sabios para poder convertirnos en esas mujeres, Señor, que pueden agradar tu corazón. Ayúdanos, Señor, a poder ser cada día más como Cristo, adquiriendo su carácter, viviendo para tu gloria y honra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, chicas, este fue un episodio más que hablamos sobre proverbios. Recuerda que seguimos en esta serie Sabiduría para el día a día. Así que si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con un nuevo libro que es Eclesiastés. Nos vemos. Dios te bendiga.